El gobierno de Nicolás Maduro arremete contra el desgobierno de Iván Duque en Colombia. El canciller venezolano Félix Plasencia recordó que Duque es incapaz de respetar los acuerdos de paz en Colombia. ¿Por qué la nación bolivariana destroza al ultraderechista Duque? Sucede que el presidente colombiano volvió a mostrar su obsesión contra Venezuela al estar en contra de reanudar los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición radical. Cabe recordar que para retomar el diálogo, el gobierno de Maduro exige la libertad del diplomático natural de Colombia, pero nacionalizado venezolano, Alex Saab. Caso que ha sido utilizado por la potencia del norte y sus aliados neoliberales para continuar en su persecución contra la nación bolivariana. Pero, ¿cómo hizo respetar su soberanía el gobierno de Venezuela? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. El gobierno de Nicolás Maduro destroza una vez más al presidente ultraderechista de Colombia, Iván Duque. Nuevamente el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, dejó en ridículo al presidente de Colombia. Vale la pena recordar que hace unos días el canciller de Venezuela denunció lo que llamó en sus palabras el desgobierno de Iván Masacre Duque, por tener como único legado haber torpedeado los acuerdos de paz. ¿Por qué el gobierno de Maduro volvió a destrozar a Duque? Sucede que el presidente de Colombia dio una nueva declaración en contra de entablar un diálogo con el gobierno de Venezuela, mostrando otra vez su obsesión por la nación bolivariana. El presidente colombiano Duque declaró en una entrevista a EFE que la propuesta de retomar el diálogo entre Venezuela y la oposición radical es simplemente alargar una agonía, ya que dichas conversaciones, en sus palabras, no tienen fundamento. Esta vez, Plasencia dejó en claro el papel predecible que juega el ultraderechista Duque al declarar que no es de extrañar que un político de su calaña, incapaz de respetar los acuerdos de paz en Colombia, se exprese de esa manera. Además, el canciller venezolano hizo hincapié en lo que llamó los enormes esfuerzos de todas las partes involucradas, dejando en claro que el gobierno de Maduro quiere promover el consenso entre todos los venezolanos. De esta forma, la autoridad venezolana dejó en claro que a pesar de los intentos de sabotaje por parte de la ultraderecha internacional contra el país bolivariano, para el gobierno de Maduro la prioridad es el bienestar de toda Venezuela. Así, a pesar de los ataques gratuitos y sin fundamentos que sufre el gobierno de Maduro por parte del ultraderechista Duque, Venezuela pone los intereses y el bienestar de su propia población por encima de todo. Ante el intento de sabotear el diálogo en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Maduro le recordó los problemas que enfrenta el supuesto gobierno de Colombia, ya que, en realidad, lo de Duque es un desgobierno. Para el canciller venezolano, Plasencia, la fijación del Duque con Venezuela es enfermiza, ya que en sus palabras el presidente de Colombia tiene una obsesión compulsiva con el gobierno de Maduro. Dicha obsesión, en palabras del propio canciller Plasencia, el capo que se ha enquistado en el Palacio de Nariño es una excusa para desviar la atención a otro lado y no asumir la triste realidad que padece Colombia por su culpa. Solo pretende ocultar las masacres, los desplazados y la tragedia humanitaria que se vive en Colombia, denunció Plasencia mediante su cuenta oficial de Twitter, poniendo en su sitio al ultraderechista que padece Colombia. El canciller de Venezuela puso en su sitio al presidente de Colombia y llamó por su nombre al gobierno del ultraderechista Duque.
Un narcoestado hecho a la medida del señor Duque. Así fueron las concisas pero certeras palabras de la autoridad venezolana. Hay que recordar que tampoco es la primera denuncia del canciller venezolano contra el desgobierno de Duque. Hace unos días, Plasencia denunció que en menos de 10 días de comenzado el 2022, ya había ocurrido 4 masacres en Colombia. Acontecimientos mayores, tomando en cuenta que el 2021 estuvo lleno de tragedias humanitarias. Por ello, Plasencia le pidió a la ONU que proteja al pueblo colombiano de la violencia institucionalizada y promovida por el desgobierno de Duque en Colombia. De esta forma, queda claro que Duque debería preocuparse por gobernar Colombia y no por intentar sabotear al gobierno de Maduro en Venezuela, predispuesto al diálogo en favor de su población. Actitud de la que debería aprender. Por otro lado, hay que recordar que los diálogos entre el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y la oposición extremista venezolana fueron retomados el año pasado. México fue sede de los diálogos, escogido como país neutral luego de un largo proceso de negociaciones previas. Las conversaciones tuvieron al Reino de Noruega como país mediador, así como a los Países Bajos y Rusia como acompañantes del proceso. Sin embargo, dichos diálogos fueron suspendidos luego de que la Casa Blanca extraditara de forma injusta al diplomático venezolano Alex Saab, quien había sido nombrado por Venezuela como miembro pleno de la mesa de diálogo. Para retomar las negociaciones, el gobierno de Maduro exige la libertad de Saab, quien sin justificación alguna fue detenido y encarcelado en la isla africana de Cabo Verde durante mediados de 2020 por pedido explícito de Washington. Haciendo respetar la soberanía del gobierno de Venezuela, el presidente de su Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigió para reanudar el diálogo que la Casa Blanca cumpla una serie de pedidos. Para continuar con el diálogo entre las autoridades venezolanas y las distintas oposiciones de dicho país, el gobierno de Maduro pide que la Casa Blanca libere a Alex Saab, embajador y representante plenipotenciario de Venezuela en África. No vayan a un diálogo para después sabotearlo internamente, exigió la autoridad venezolana a la Casa Blanca y sus aliados al recordar lo que denominó la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de su país. De esta forma, Venezuela actúa de forma ejemplar, demostrando que el gobierno de Maduro está predispuesto al diálogo, pero de ninguna manera va a tolerar los abusos de la potencia del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la Patria Grande no puede parar.